Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí pues iniciando esta transmisión. Es un placer y una bendición poder compartir la palabra, y en este día pues tengo este privilegio y esta bendición de poder compartir la palabra. Y bueno, mire, ahí mientras le doy la cita y usted busca ahí en su palabra, puede mandarle ahí un mensaje a algún hermano, a alguien, algún conocido, algún amigo, para que se conecte. Invítelos a conectarse, que hagamos iglesia de esta manera, ¿verdad? Conectándonos en este tiempo que Dios quiere traer palabra para los varones. Así es que hermanos, hermanas, porque a veces también las hermanas se conectan ahí, mándenle el mensaje a algún varón que conozca, que usted esté viendo ahí en las redes, que no está conectado, que pueda conectarse en este momento. Y bien, pues le voy a invitar, hermano, que habla su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. Y vamos a estar leyendo un texto. Le voy a invitar ahí que tenga la palabra abierta, porque vamos a estar viendo este mensaje, esta carta que se le da a una iglesia, pero vamos a estar viendo desde el versículo 8 al versículo 11 y solamente vamos a estar dando lectura al versículo 10. ¿Ok? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Y dice al final de este versículo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Así es que vamos a orar, que sea Dios trayendo palabra a sus vidas, ánimo, aliento a su corazón. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por cada varón que se está conectando, Señor. Gracias por cada varón que ya está conectado, Señor, y que está presto, está listo para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros sentidos, abre mis labios, Señor. Ayúdame a conectarme contigo. Quiero conectarme, Señor, con tu espíritu, y que de la misma manera que tú has hablado a mi vida, Señor, para seguir estando firmes en tu palabra, para seguir siendo fiel en medio de esta situación, tú hables, animes, Señor, el corazón de estos varones, Señor, tú animes, traigas aliento al corazón, Señor, de los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, pues estamos viendo esta parte de la palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, y solamente así de manera rápida, como un preámbulo, el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Inicia dándonos el propósito de este libro. Si usted lo lee, lo puede leer en casa, en los primeros versículos, y dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, el Padre le revela al Hijo para que el Hijo le dé esta revelación al ángel, que a su vez el ángel la llevará a Juan el apóstol para que dé testimonio, dice la palabra de Dios, o sea, para que lo escriba y lo envíe a las iglesias. Entonces significa que el Apocalipsis ha sido escrito para las iglesias, o sea, para usted y para mí. Si usted lee el primer capítulo, se va a dar cuenta de esta verdad, porque este libro, como los demás, es para que usted y yo lo leamos. Si no, no nos lo hubiera entregado de esta manera Jesús. Por eso este libro, su nombre lo anuncia. Apocalipsis es la revelación, y eso significa, Apocalipsis significa quitar el velo, como una cortina que se recorre para que la luz entre, como una cortina que se recorre y que se abre para descubrir lo que hay detrás. Quiero decirles, hermanos, que mi tema no es escatológico, sino simplemente es utilizar esta parte de las Escrituras para poder aplicarlo a nuestros días. Bueno, entrando en lo que leímos, esta lectura es parte del mensaje que se le dio a la iglesia de Esmirna. El ángel da un mensaje y da 7 mensajes, o sea, para las 7 iglesias, pero esta parte de la Escritura es
parte de lo que se le da a la iglesia de Esmirna. Y bueno, lo invito a que ponga atención porque estaremos viendo algunos puntos que podemos aplicar a nuestros días, desde el versículo 8 al 11. Miren, la iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida, fue una iglesia muy perseguida en una ciudad rica que tenía poco tiempo de establecerse los cristianos ahí en ese lugar. Se conocen muy pocos detalles específicos acerca de la historia de esta iglesia, aparte de lo que nos habla en este libro del Apocalipsis. Sin embargo, se puede deducir con acierto, que fue una iglesia muy fiel durante este periodo. Y este periodo fue un periodo de persecución para la iglesia. El periodo de la historia de la iglesia de Esmirna es muy probable que haya sido el tiempo de mayor persecución que jamás haya conocido la iglesia de Cristo. Satanás desató un violento ataque contra la iglesia en un esfuerzo por destruirla, porque se dio cuenta que la iglesia apostólica, debido a su fiel predicación del evangelio, se convirtió en una seria amenaza para su imperio mundial. A través de la historia de la iglesia es fácil ver que no hubo éxito en ese intento porque Dios le dio la vuelta a los planes y Satanás aprendió una gran lección valiosa. Cuanto más perseguía a la iglesia durante ese periodo, esta más se sobreponía. A raíz de esto, la iglesia aprendió un gran secreto. Usted y yo tenemos que aprender eso también, que la persecución no aparta a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, al final de esta era ya no fue tanta la persecución. ¿Qué significa esto, hermanos, para nosotros? Que así es, cuando más pruebas han llegado a la iglesia es cuando más ha salido adelante. Y así ha sido la historia desde los tiempos del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Cuando enfrentaron las grandes batallas, Dios los sacó adelante y más confiaron en Dios. Cuando David enfrentó a ese gigante, Goliat pudo ver la fidelidad de la mano de Dios y también la vieron, dice la palabra, sus enemigos. De tal manera que los pueblos y reyes decían, mano de Dios es esta. Decían, el Dios Todopoderoso está con ellos. Qué hermoso es saber, hermano, cuando usted y yo enfrentamos pruebas. Y no solamente nosotros nos podemos dar cuenta que Dios está con nosotros. No solamente nosotros, los que están más cerca de nosotros y que son a lo mejor nuestros amigos, nuestros familiares, pueden darse cuenta que Dios está con nosotros, sino también los que no nos quieren, los enemigos que se dan cuenta y dicen, mira, ¿cómo es posible que este hombre, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas pruebas, siga adelante? Ellos pueden darse cuenta que Dios es fiel y está con nosotros. Y de esta misma manera, hermano, tenemos que aprender que en medio de este momento que enfrentamos, Dios sigue siendo fiel. Pero que también esta prueba tiene que unirnos más a Él, a nuestro Dios, para que nosotros permanezcamos fieles a Él y recibir sus galardones y la vida eterna que Él ha prometido a los que se mantengan fieles y a los que se mantengan vencedores hasta el fin. Mire, déjeme darle un dato. Se puede ver la evidencia del carácter sobrenatural de la iglesia en que durante este periodo de persecución, alcanzó los números más grandes en proporción a la población mundial. Además de establecer iglesias en muchas partes del mundo, esta era se distinguió por la producción de abundantes manuscritos de las Sagradas Escrituras copiados a mano y por la traducción de las Escrituras a muchos idiomas. ¿Ve? Cómo a pesar de que estaban enfrentando esas situaciones, el evangelio pudo esparcirse. Y bueno, déjeme decirle que hoy en día que tenemos esta situación que pareciera ser difícil, que pareciera ser que Satanás está avanzando, pero no. Mire, solamente un dato en que nos encontramos hoy es que hemos crecido al llegar a muchos lugares mediante las redes sociales, lo cual no teníamos como iglesia. Esto nos impulsó y nos revolucionó nuestra forma de llegar a los hogares. Ahora es a través de las redes sociales. Y si usted ve ahí las producciones, hay producciones que llegan hasta más de 1000. ¿Y a cuántos hogares
que a veces en las transmisiones se conectan y gente que dice, wow, gente que te está viendo en otros lugares al mismo tiempo a través de estas redes. Esto nos ha llevado a incursionar en otra área donde no lo estábamos haciendo. Y si Satanás creía que no habíamos avanzado, seguimos avanzando porque la iglesia es de Cristo. Amén. Y Él está con nosotros. Entonces, mire, aquí hay un mensaje para la iglesia de Esmirna, y que lo podemos tomar para nosotros. Dice el versículo 8, dice, el que estuvo muerto y vivió. Aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, hermano, viviremos de nuevo en virtud de la resurrección de Cristo. Vemos la característica única del cristianismo de que no adoramos a un Dios muerto, como lo hacen los musulmanes, como lo hacen los budistas, como lo hacen los confucianistas en China, sino a Cristo que está vivo. Por esta razón, puede actuar a favor de sus hijos en cualquier época. ¿Cuántos dicen amén allí en sus casas? Amén. Sí, ya los escuché. Hay una conversión de un chino y se la voy a contar. Este hombre había caído en la cima del pecado, en lo más bajo. Dice que clamé pidiendo auxilio, entonces vine a Confucio, un pensador, filósofo chino, y le pedí con todas mis fuerzas que me sacara de ahí. Y me dio su respuesta con calma y hermosas enseñanzas para la vida, y que me evitaría nuevas caídas en el futuro, pero me dejó en el mismo lugar donde yo estaba, dice este hombre. Fue en vano que le gritara con desesperación que me salvara. Luego vi a Buda, el cual se me acercó y viendo en la situación en que me encontraba, me aconsejó, hijo mío, has de tener paciencia, no te desesperes, concéntrate en ti mismo y encontrarás descanso para tu alma. ¿No le suena esto familiar a lo que hoy vivimos y los consejos que hoy el mundo da? Por último, cuando ya estaba a punto de perecer sin esperanza, se me acercó uno que me dijo, amigo, aquí estoy yo, que he venido para dar mi vida por ti y salvarte. ¿Me dejas que lo haga? Entonces yo grité, Señor, sálvame. Y descendió hasta donde yo estaba y tomándome en sus brazos, me sacó del pozo. Pregunté cómo se llamaba y me dijo, Jesús. Y desde entonces soy suyo. Repita conmigo ahí donde está. Soy suyo, Señor Jesús. Soy suyo. Y ese es el mensaje de esta tarde. Soy suyo. Mire, el elogio que Cristo le da a esta iglesia. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el más corto de todos. Sin embargo, uno de los elogios más grandes que recibe esta iglesia es que Cristo no la condena. Si usted lee ahí las 7 mensajes que le da a las iglesias, usted se va a dar cuenta que hay iglesias que les da un tipo de condenación porque habían dejado de hacer cosas en las cuales no habían sido fieles, áreas en las cuales no habían sido fieles. Sigue diciendo el versículo 8, conozco tus sufrimientos. Había sido una iglesia perseguida. Esta era una iglesia muy perseguida, como ya lo vimos, ¿no? Dice, conozco tu pobreza. Los creyentes de Esmirna eran pobres, pero a la vez eran ricos. Conozco tu pobreza, pero eres rico, dice la palabra de Dios. Además de la persecución física, de la impresión de que la iglesia ahí atravesó un periodo de severa persecución financiera. Debido al intenso odio que existía contra los cristianos, mire, cuando un hombre decía seguir a Cristo, le boicoteaban el negocio, lo dejaban sin empleo, utilizaban algún otro medio para limitar su oportunidad económica. Aquellos cristianos que tuvieron riquezas en ese tiempo se encontraban en bancarrota, por lo que ya dijimos. No los dejaban que su economía prosperara. Como resultado, la iglesia gozaba de muy pocas entradas de dinero. Esto no solo le sucedió a la iglesia de Esmirna, sino también a las iglesias del 2 y 3 siglo. Los primeros 3 siglos fue una persecución intensa sobre
la iglesia. Mas sin embargo, hermano, a pesar de su situación, eran fieles mayordomos. A pesar de esa persecución, a pesar de que sus negocios eran boicoteados, a pesar de que eran perseguidos y que su economía no crecía, ellos eran fieles mayordomos. Sí, eran fieles con sus finanzas. ¿Cómo lo sabemos? Porque no hay mención en contra de ellos, sino lo contrario, elogios, lo cual podemos entender que eran fieles con sus responsabilidades, tocante al diezmo, tocante a las ofrendas, tocante a sus responsabilidades financieras a favor de la iglesia. Sin embargo, eres rico, dice, aquí se resalta un principio divino. Mire, cuanto más cerca estamos de Jesucristo, más ricos somos. Cuanto más lejos estamos de Él, no importa cuál sea el saldo de nuestra cuenta bancaria, más pobres somos. Los seres humanos medimos, hermano, la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que una persona posee, ¿no es cierto? El criterio divino es diferente. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios. También se puede ser pobre en la tierra y rico con respecto al cielo. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones entran, porque donde está vuestro tesoro, esta es la clave, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Dios no está peleado contra que varones nosotros seamos prosperados, pero si nuestro corazón está ahí, nos va a hacer daño, nos va a hacer daño. Mire, continúa diciendo en el versículo 9, a una iglesia afligida. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Los creyentes de Esmirna estaban en una iglesia afligida, angustiada por los falsos maestros que pretendían ser judíos, pero que en realidad no lo eran. No lo eran. Así es que nunca es suficiente con obedecer las enseñanzas de la palabra en la forma legalista. Lo que Dios desea de nosotros es que nos sometamos de corazón, no que cumplamos una serie de reglas prescritas. Satanás, tiene su propia fe religiosa. También tiene sus iglesias llamadas sinagogas de Satanás. ¿Cómo es esto? Sí, cualquier iglesia que predica otro evangelio que no sea el de Jesucristo es una sinagoga de Satanás, sin importar cómo se llame. Y con respecto a esto también Pablo nos advierte y nos dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, mas si aún el líder, mas si aún pastores, fíjese, o un ángel del cielo, algún ángel que usted diga, es que vi que un ángel descendió y me dijo otro evangelio diferente al que os he anunciado, dice Pablo, sea maldito, sea anatema. Así es que, hermano, tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, y esas convicciones definitivamente van a estar asentadas en la palabra de Dios. Y usted y yo, este tiempo que hemos tenido, que estamos teniendo en casa, podemos escudriñar la palabra de Dios. Eso nos va a traer también firmeza en nuestras convicciones, en lo que conocemos acerca de Cristo. Pero no solamente Jesús les está dando elogios, sino también les da un consejo. Y aquí entramos al versículo 10. En este mensaje a Esmirna no hay nada que reclamarle, pero Jesús sí les da unos consejos. Número 1, le dice, no tengas miedo. No tengas miedo o no temas en nada de lo que vas a padecer. En esta frase el Señor exhorta a los creyentes a no temer, a pesar de los inminentes sufrimientos que le vendrían a esta iglesia. Pero Dios en esta tarde, hermano, te dice, no temas a pesar de las situaciones que estamos pasando. El Señor nunca se esconde de los suyos. Él siempre está ahí. Dice, sigue diciendo, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel.
Dios había predicho esto, de que muchos de los primeros cristianos iban a ser llevados a la cárcel, iban a ser perseguidos de una manera cruel. El Señor Jesús predijo el sufrimiento que vendría sobre esta iglesia, diciéndoles que algunos de ellos serían metidos a la cárcel, sufrirían prueba, sufrirían persecución durante un tiempo. Los cristianos de Esmirna estaban a punto de padecer a causa de las instigaciones de Satanás. ¿Para qué? Y aquí dice el propósito: para que seáis probados. Sigue diciendo, ¿para qué? Para que seáis probados. Sin duda, la voluntad permisiva de Dios juega un papel importante en la prueba, varones, de los creyentes. La voluntad permisiva de Dios juega un papel importante en la prueba de los creyentes. En este caso, aunque Satanás actúa de instigador para que los cristianos sean falsamente acusados, no puede negarse que Dios de manera soberana supervisa y controla lo que ocurre. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Que ellos tenían que adorar a otro Dios y se negaron. Tenían que comer otra comida y se negaron. De tal manera que fueron echados a un horno de fuego. No evitaron esa prueba, pero Dios en medio de esa situación mostró su soberanía y su control, de tal manera, dice que ni un pelo de su cabello se les quemó, pero aún más, no olían ni a humo. En medio de cualquier situación que estemos pasando, que estemos enfrentando, Dios no nos va a quitar de esa situación tal vez, pero Dios va a mostrar su mano poderosa en medio de esa situación. Y estas tribulaciones a las que nos enfrentamos, este tiempo al que nos enfrentamos hoy, hermanos, son para ser probados, para que nuestra fe, nuestras convicciones se afirmen en la palabra de Dios. Este periodo que hemos mencionado, el tiempo que la iglesia estaría bajo opresión de Satanás, pero que pasaría, hermano, no es nada comparado a lo que la iglesia, hoy lo que estamos pasando no es nada comparado a lo que la iglesia en su momento pasó. Pero aquí está Jesús que sigue aconsejando y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está la parte que el Señor nos está diciendo: no te rindas, sé fiel, sigue adelante. En estos días me encontré a un ex compañero de trabajo ya de hace años. Cuando él trabajaba ahí todavía no conocía a Cristo, y salió de ahí, se fue a Estados Unidos a trabajar y fue salvo. Y ahora él está congregándose en una iglesia donde apoya. Entonces, cuando platicábamos acerca de esta situación, él me decía que en las reuniones, que en las reuniones que ellos están teniendo, él ha visto cómo la gente se ha desconectado totalmente. De 300 personas, dice, más de 300 personas que son en su iglesia, 30, 40, 60 personas, dice, son las que más se conectan en nuestras reuniones, dice, y eso es preocupante y me duele el saber que la gente no está siendo fiel en ese sentido. También escuchaba en una predicación a un pastor preocupado también por esta situación, que otro pastor también le platicaba acerca de lo mismo y decía: y ahora que regresemos, pues seremos condicionados en cuanto a la población que podrá asistir. ¿Cuántos podrán asistir? Dependiendo del semáforo va a ser la cantidad, pero aún así este hermano decía: es que tenemos que estar conscientes como pastores que tal vez en este regreso, hermano, escuche, en este regreso tal vez algunos no regresen. ¡Qué triste! Dice, y de los que podrán asistir tal vez se les haga más fácil y más cómodo quedarse en su casa
para conectarse en línea, porque ya tal vez nos hemos acostumbrado, ya nos hemos habituado a esta situación. Entonces, Cristo le está diciendo a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Vas a tener situaciones difíciles, vendrán situaciones difíciles, pero sé fiel hasta la muerte. Mire, déjeme platicarle una historia. Un hombre, ministro de la reina Victoria de Inglaterra en el siglo XVIII, un día vio una niña llorando desconsoladamente porque se le había caído un jarro de leche y se le había roto. Ya no tenía ni para pagar ni para comprar otro. Este hombre había olvidado su cartera en su casa, pero se acercó a la niña y limpió sus lágrimas con su propio pañuelo y le dijo al día siguiente que viniera al mismo lugar porque él le pagaría todo. Llegó ese día, al día siguiente este hombre se hallaba en una reunión con todos los ministros, pero de pronto recordó que había hecho una promesa y dejándolos a todos por un momento, corrió a cumplir su palabra. Bueno, hermano, nuestro Dios es mucho más fiel que este hombre y Él no retarda sus promesas. Amén. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El verbo sé es el presente. Sé fiel, sé. Es el presente y sugiere la idea de continuidad y consistencia. Continuidad y consistencia. ¿Cómo es esto? Que no solamente hoy, y sabes que dentro de 3 días sí, pasado mañana a lo mejor sí, hoy no. No, todos los días, pero no solamente es continuidad, sino consistencia. ¿Qué significa esto? Que durante el día tenemos muchas situaciones, durante la semana tenemos muchas situaciones, de tal manera que nuestro humor, nuestra actitud puede cambiar por las diferentes situaciones. Así es que no solamente cuando estoy contento, soy fiel. Cuando me ha ido bien, soy fiel en todo momento. Continuidad y consistencia. Sé fiel, hermano. Estás pasando por adversidad, sé fiel. La promesa del Señor, hay una promesa del Señor para nosotros, que son galardones. Él nos va a recompensar y nos va a premiar. ¿Qué implica ser fiel? Pues en nuestro testimonio. Y esto abarca todas las áreas, nuestro testimonio abarca todas las áreas, lo llevamos nuestro testimonio donde quiera que vamos, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea que andemos en algún lugar, seamos fiel donde quiera que estemos, en nuestro proceder, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Y ser fiel también, hermanos, los invito a que seamos fieles. Dios nos invita a ser fieles haciendo iglesia. ¿Cómo es esto? Sí, estar conectados en tiempo y forma en nuestras transmisiones, porque mire, esto es como cuando al hijo se le pide algo y lo hace cuando quiere. ¿No le suena familiar? ¿Sí? Entonces, no se trata de mañana me conecto, mañana lo veo, no. Como iglesia, cuando venimos y nos reunimos aquí, como cuando vamos a una batalla. Imagínense que usted y yo estamos yendo a una batalla y eso es juntarnos, unirnos en nuestro espíritu para hacer guerra espiritual, porque eso hacemos cuando nos reunimos también. Entonces imagínate que alguien va a la batalla y dice, yo al rato voy y te echo una mano. Aquellos están peleando en contra de todos los demás. Entonces tenemos que unirnos, hermanos, en tiempo y forma para que juntos alabemos al Señor como un solo cuerpo. Ser fiel también es tal vez echarle una llamada a alguien, un mensaje, a algún hermano que conozcamos que está pasando por una situación difícil, para levantarle el ánimo. Ser fiel, así como lo hablamos, ¿verdad? Que la iglesia de Esmirna era fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, en lo tocante a la mayordomía de sus finanzas. Mire, quiero darle un dato acerca de la iglesia. ¿Sabe que el 75% de las ofrendas de los diezmos disminuyó en estos meses? No en estos días ni en estas semanas, hermano. En estos meses.
Y yo me preguntaba, claro, y decía, Señor, quiere decir que el 75% de nuestra congregación, de nuestros hermanos, están pasando por situación difícil financiera, perdieron sus trabajos. Señor, provéele con trabajos, provee sus finanzas, provee, Señor, sus negocios. Hermano, el 75%. Y yo le hago un llamado, si por algo usted no ha podido llevar su compromiso, tráigalo, la iglesia está abierta aquí todos los días. Así es que es un llamado también, hermano, a ser fiel a nuestras responsabilidades en la economía. Entonces, ser fiel implica que en cada una de estas áreas lo seamos, porque sin duda Dios ha estado con nosotros. Seamos fieles, sigamos siendo fieles, hermanos. Y entonces el Señor, hermano, promete darnos un galardón. El Señor promete darnos una recompensa. El Señor promete premiarnos por nuestra fidelidad. ¿A quiénes? A los que sean fieles y sean vencedores. El capítulo 11 dice: a los que son vencedores. A los que son vencedores. Yo no sé si alguna vez usted se graduó, o a lo mejor algunos ya se están graduando de algo, pero cuando alguien se gradúa en la preparatoria, bueno, ahorita ya se gradúan hasta del kinder, pero cuando se gradúan en la universidad, cuando ya están a punto de salir y pueden voltear y ver, todo el esfuerzo, a lo mejor dicen, ya no voy a tener pruebas, ya no voy a tener exámenes, voy a poder descansar. El que está terminando su doctorado, su maestría, dice, ¿sabes qué? Ya voy a poder ejercer y dedicarme a trabajar tal vez. Ese es un incentivo y es un premio para ellos. Yo no sé, hermano, si usted se ha puesto a pensar en lo que Dios tiene para usted y qué es lo que va a hacer con lo que Dios le va a entregar. ¿Se ha puesto a pensar un poco? Bueno, podemos imaginarnos un poco, porque la Biblia dice que nada de este mundo se compara con lo que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios 2:9 dice que Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni nadie ha oído y que ni siquiera hemos pensado. Entonces, lo que pudiéramos pensar que Dios tiene para nosotros es poca cosa de lo que Dios realmente nos va a dar. Qué hermoso y qué gran bendición. Así es que, hermano, te invito a que te animes, a que nuevamente tomes energías para seguir siendo fiel a nuestro Rey. Así es que echa a volar un poco tu imaginación de lo que Dios tiene para nosotros, los que le amamos, y son grandes galardones. Y algo más que te quiero decir o preguntar: ¿qué vas a hacer con esos galardones cuando los recibas? ¿Qué vas a hacer con esos premios? ¿Sabes? Lo que yo sí me he puesto a pensar en esto y digo, ¿qué voy a hacer? Si Dios me va a recompensar con algo aparte de la vida eterna, voy a llevarlo a sus pies. Voy a ponerlo a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque la grandeza de nuestra vida, la grandeza de nuestros logros, la grandeza de nuestros éxitos, tienen que estar a los pies de Cristo. Y esto nos enseña, hermanos, que es reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Reconocer que Él es el Rey. Gloria a Dios por ello. Mire, ya para terminar, varón, hermano, amigo, que estás viendo esta transmisión, te invito a que no te desanimes. Sigue adelante. Sigue adelante. Dice, soy suyo, como este hombre que fue, este hombre chino que se convirtió. Sé, soy suyo. Sé, soy suyo. Voy a seguir, voy a continuar, voy a ser consistente todos los días, en cada una de mis áreas, en cada situación que venga. Yo sigo siendo fiel, que a veces me desanimo, pero en Él tomo fuerzas y sigo siendo fiel. Que de repente tal vez la economía baja, pero sigo siendo fiel porque Él recompensa nuestra fidelidad.
Mire, la iglesia de Esmirna proporciona un ejemplo digno de imitarse. Hay en el mundo hoy día congregaciones que luchan por sobrevivir en medio de limitaciones y estrechez semejantes a las que existieron en Esmirna. Hay personas también, no solamente iglesias, hay personas que pasan por estas situaciones. Hay congregaciones que tienen que enfrentarse hoy en día al paganismo moderno, yo creo que todas, al agnosticismo y al fanatismo religioso. Enfrentarnos a las estrategias viejas de Satanás, pero nuevas hoy en día. Sí, digo viejas porque la ideología de género, las relaciones entre adultos e infantes son situaciones que la Biblia nos enseña que ya habían sucedido y que nuevamente Satanás quiere resurgirlas para condenar este mundo a su propósito, a su fracaso. Son viejas estrategias que sabemos como cristianos que Satanás ya ha usado. Pero déjeme decirle que a pesar de toda esta situación, así como la iglesia primitiva, así como la iglesia de Esmirna salió adelante, la iglesia saldrá adelante, porque la iglesia es de nuestro Rey, porque la iglesia es de Cristo. Así es que sigamos, hermanos, manteniendo la comunión con el Padre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pregunto, hermano, ¿estamos siendo fiel? ¿Está siendo fiel usted? ¿Estamos alineados cada una de las responsabilidades que demandan su fidelidad? Así es que, si por algo con esta palabra Dios te ha mostrado en lo que te tienes que alinear, hermano, yo te invito a que podamos meternos a esa línea de fidelidad. Te invito a que nuevamente te pongas en las filas de los leales de Dios, a las filas de los vencedores en el amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque los vencedores no son aquellos que corren la carrera y se quedan a la mitad, sino son aquellos que llegan al final. En una batalla, en una lucha, son los que quedan de pie al final. Y Dios promete recompensarte. Así es que ánimo, ánimo, hermano. Pasa el mensaje y da ese ánimo, esa palabra de aliento, de esperanza. Erguíos en el nombre de Jesús. Sé fiel, sigamos siendo fiel y poderle decir, soy suyo, Señor. Así es que en esta tarde te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final. Señor, yo quiero vislumbrar, Padre, lo que tú tienes para mí, que eso me motive, que eso me llene de ánimo, Señor, a seguir adelante, que las dificultades, que las vicisitudes de la vida, Señor, que estamos enfrentando, que esta situación, Señor, no me desanima, sino todo lo contrario, Padre. Ahora puedo tener un tiempo más en mi intimidad, Señor, doblando rodillas, escudriñando la palabra, Padre. Hermano, siga siendo iglesia ahí, usted donde está, en cada transmisión que usted pueda disfrutar de la oración, de las alabanzas, en el nombre de Jesús. Alimentémonos, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por estos varones, por cada uno de estos varones, Señor, que tal vez estén pasando dificultad, desaliento, desánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel y que tú siempre estás ahí, Señor, en medio de esta situación para animarles, Señor, que tu Espíritu sea animándoles, trayéndoles fuerzas como de búfalo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, pues hemos terminado. Deseamos de verdad que esta palabra llene de ánimo, de aliento y nos anime a seguir adelante, porque pronto yo espero que podamos reunirnos, abrazarnos, cuando no sé, pero podamos nuevamente vernos. Y eso yo sé que también nos llena de ánimos, pero no nos desanimemos, sigamos siendo fieles. Así es que varones, yo sé que somos vencedores en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.